Hola, el día de hoy vamos a hablar de la atresia esofágica, que es las anomalías congénitas son defectos de nacimiento, trastorno o malformaciones al nacer. Son consideradas como estructurales o funcionales y ocurren durante la vida intrauterina. Se identifica durante el embarazo, al nacer o después del parto. Una de estas anomalías congénitas más común es en la población neonatal, es la atresia esofágica, donde una porción del esófago termina en un fondo de un saco ciego. Está acompañado de una fístula traqueoesofágica y se divide en 5 categorías según la presencia o no dicha fístula. En su etiología, una hipótesis actual sugiere que la atresia esofágica puede ser componentes de una neurocrestopatía cefálica, dada la asociación con anomalías cardiovasculares, malformaciones del timo, tiroides, paratiroides de la cara. En la patogénesis de la atresia esofágica están implicados teratógenos del medio ambiente, como también la exposición prolongada de las píldoras anticonceptivas y a los estrógenos durante el embarazo, el hipertiroidismo, la diabetes gestacional, la edad materna avanzada han sido implicados en la patogénesis. Epidemiología. La atresia esofágica es comúnmente acompañada de anomalías a nivel de la tráquea. Se estima que hay un 72% de los casos de la atresia esofágica asociada, además de una fístula traqueoesofágica con una prevalencia que oscila en 2.1 y 2.8 por cada 10.000 nacimientos. En su clasificación, vemos que en el año 1944 el señor Land implantó una forma numérica de clasificación usada nomenclatura romana. En este sistema fue modificado por el otro señor que se llama Gross la identificación de un sistema alfabético, dado que en este sigue siendo el uso más frecuente y en la actualidad, ya que en 1962 el señor Censo retoma una clasificación numérica y se usa con números arábigos en lugar de números romanos, dado que en esto la atresia esofágica se puede clasificar según la presencia o proximidad de la fístula traqueoesofágica mediante la clasificación de Gross. La incidencia de los subtipos de la atresia esofágica se componen de la siguiente manera. Tipo 1. En la atresia esofágica aislada sin fístula traqueoesofágica se presenta en un 5% de la bolsa esofágica superior suele terminar en forma ciega. Cuando no existe la fístula en saco inferior es corto y mide apenas 1 a 2 centímetros por arriba del diafragma. Esto puede presentarse que el estómago esté pequeño a raíz de que no recibe líquido en el útero. Tipo 2. En la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica próxima presentar 1% de fístula que se origina en el distal de 1 a 4 centímetros respecto a la punta del saco esofágica superior e inicia un trayecto daba el diagnóstico hacia arriba para entrar a la tráquea membranosa. En el tipo 3, la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal constituye la forma más común. De esas anomalías representa más el 85% de los casos. La parte superior del esófago termina en forma ciega. Por general, a nivel de la tercera vértebra torácica, la musculatura del segmento proximal está engrosada y su diámetro es mucho más mayor que el segmento esofágico distal, pues se origina a partir de la tráquea y de la fístula nace la próxima membranosa de la parte inferior de la tráquea. Tipo 4. En la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica doble proximal al distal del 2%. La bolsa superior termina en forma ciega y la fístula ingresa en la tráquea membranosa dificultándose su identificación. La fístula distal es fácil de identificar, suele alejarse entre los dos bronquios. La parte inferior del esófago se ahorca directamente y no
comunica con la parte superior. Tipo 5 de la fístula traqueoesofágica aislada. Suele presentarse un diámetro de 2 a 4 centímetros y se origina en una dirección diagonal para integrarse luego más arriba en la tráquea membranosa. Se presenta a cualquier nivel desde la cricoides hacia la carina, de acuerdo con su forma. Esta fístula se denomina en H o en N, al tiempo que continúa se suele presentar más intacta. Diagnóstico prenatal. En la atresia esofágica no es comúnmente diagnosticada en el periodo prenatal. Aún así se realice una ecografía, se basan en el hallazgo de una burbuja gástrica presente. Dado con estos criterios, el valor predictivo de una ecografía prenatal es de 20 a 40%. Sin embargo, cuando hay uno de ellos o ambos se unen a la presencia del llamado signo de Bolson, consiste en la presencia del bolsón esofágico ciego en el cuello o en el mediastino fetal superior, especialmente visible después de la semana 26 de gestación. Su valor predictivo aumenta a un 60% a 100% con un 80% de sensibilidad. En un diagnóstico postnatal, en los recién nacidos, los síntomas incluyen una salivación excesiva, problemas respiratorios y de distrés en los primeros intentos de alimentación. Falla al tubo, bueno, falla al paso del tubo orogástrico entre más de 10 a 15 centímetros, dado que pues se observa en una radiografía de tórax que está enroscado pues en el abdomen y en el tórax. Y pues esto puede estar distendido si existe una fístula distal. Y pues también pues una dificultad respiratoria puede llegar a ser significativa debido pues que hay neuromotitis química por el paso de secreciones digestivas al árbol traqueobronquial. Dado ya en medio de imágenes y diagnósticas, pues se coloca una sonda nasogástrica de gran calibre y se toma pues radiografía de tórax, también se le hace ultrasonido y prenatal a la madre, em, ecocardiograma para identificar anomalías cardíacas. Luego de hacer estos diagnósticos se suele diferenciar el manejo quirúrgico, dado pues alrededor de las 48 horas para realizar estudios de otras posibles anomalías congénitas. Ya aquí en las anomalías asociadas vemos que son cardiovasculares, em, gastrointestinales, genitourinarias, esqueléticas y neurológicas. Tratamiento preoperatorio, inmediato incluye mantener la oxigenación, evitar la colación de un CPAP nasal o ventilación de presión positiva con bolsa o máscara, mantener al recién nacido normotérmico, colocar una sonda esofágica proximal de doble lumbre con aspiración intermitente, siempre pues a esto pues está disponible. El recién nacido pues siempre en posición semisentada, canalizar por vía periférica, colocar un catéter venoso central, iniciar líquidos sí, paranterales, antibióticos, se empieza antibióticos de amplio espectro y fisioterapia pulmonar, valoración de signos vitales, cardiológica, dado caso pues también fue la cirugía pediátrica. Ya en las complicaciones, la neumotitis por aspiración y el reflujo de ácido gástrico a través de la fístula son los problemas de preoperatorios más críticos para un recién nacido con atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica. Dado al manejo quirúrgico, el tratamiento primario consiste en la cesión y en el cierre de la fístula si se tuviese, y las anatomasis terminal
de ambos cabos o extremos esofágicos. La vía de abordaje en la reparación quirúrgica abierta es a través de una toracotomía derecha, ya que generalmente los pacientes presentan el arco aórtico al lado izquierdo, ya que pues, en esta posición colocamos el paciente de cúbito lateral izquierdo y una pequeña almohadilla se sitúa debajo del tórax para aumentar los espacios intercostales del lado. Y en el brazo derecho se ubica, la postura de la cabeza. Dado pues ya el procedimiento, pues por último se realiza anatomosis de término terminal por un solo plano dado pues por la sutura. Y la sutura se realiza sobre una sonda nasogástrica final, pues dado que pues se debe dejar como la férula hacia arriba. Y ya pues para que que permita pasar la alimentación temprana en el periodo posoperatorio. Cuidados postquirúrgicos. Dado que el recién nacido, regresa del quirófano, intubado según la modalidad del servicio y la técnica quirúrgica, con un drenaje extrapleural y con una sonda transanastómica. Durante los primeros 24 a 48 horas el recién nacido está en ventilación con el objetivo de mejorar la recuperación de la anestesia, brindar adecuado manejo del dolor. La sonda transanastómica tiene por función de actualizar como un tutor de la sutura esofágica y drenar las secreciones gástricas, evitándose la distensión abdominal en los primeros días. Se utiliza para la alimentación de los días posteriores si el recién nacido no tuviera coordinación entre la succión, deglución y respiración, y permitiría pues la alimentación enteral. Ventilación asistida en aquellos casos con complicaciones pulmonares severos y cuadros de anatomosis, queda con algunos grados de tensión. Evitar la hipertensión del cuello y el paso de la sonda hacia el estómago. Las aspiraciones orofárgicas pues obviamente van a continuar. Seguimiento postoperatorio, consultar de controles pues, mensuales durante los primeros 5 años de vida, del quinto al primer año y hasta los 3 años, pues se hace como ese control mensual. Complementos necesarios para la evaluación del desarrollo nutricional y el crecimiento. Y en caso de evidencia de estrechamiento de la luz esofágica, se realizará una endoscopia esofágica. Y como tratamiento de terapia respiratoria, pues acá ya pues nosotros llegamos como a indagar la observación de signos de dificultad respiratorio, si hay tirajes, quejidos, cianosis, si hay alateo nasal. También pues evaluamos la saturación, la frecuencia respiratoria. También se revisa pues la vía aérea y se permeabiliza siempre se tiene que permeabilizar todo lo que es nasal. También pues se revisa como las secreciones, como el color, la cantidad, si son espumosas o son con leche. La auscultación pues para mirar pues la parte pulmonar, para detectar si hay atelectasias o burbujeo. Y por último pues el monitoreo y el registro pues constante pues del bebé. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.